necesario de lo que ustedes deben saber. No se olviden que están en una formación de pregrado. No quiero sacarlos especialistas en esto, de tal forma que lo que vamos a hacer es resumirles lo más sucinto posible para que puedan ustedes entender fundamentalmente la parte del diagnóstico y clara de lo que es el tratamiento. Nos tenemos que referir a las fracturas de la órbita. Y para ello, una otra vez más, debo mostrarles esta fotografía donde estamos viendo las dos regiones orbitarias. Ya les he dicho muchas veces que dentro de lo que es el esqueleto facial no solamente existen huesos, sino también estructuras óseas. Y las órbitas son dos de esas estructuras. Estas las vamos a estudiar en su fractura, en su trauma. Como ven ustedes, las dos órbitas son dos pirámides cuadrangulares de base anterior. Estamos viendo el marco orbitario, que es la base, y el vértice está metido hacia adentro. Ambas están situadas en la parte más alta del tercio medio facial, ¿no es verdad? A los lados de la gran cavidad nasal y en estrecha relación con muchos elementos, como por ejemplo hemos visto ya esta mañana la base del frontal, la cara basal del frontal, los cigomáticos, sus maxilares inferiores, el etmoides, en fin, una serie de elementos óseos que son trascendentes para estudiar esta patología. Una vez más les repito, ¿por qué llamamos estructura ósea? Porque está conformada por varios elementos. Y en las clases de mañana, mañana hemos visto frontal, ¿no es verdad? Y hemos estudiado la fractura del techo del órbita. Dijimos, cuando se nos presenta una fractura en la cara basal lateral del frontal, nos está esa fractura rompiendo el techo orbitario. Y también ayer, cuando estudiábamos fracturas cigomáticas de este hueso, dijimos, el cigoma se desprende, se desarticula, se moviliza. Entonces, al movilizarse el cigomático, también nos altera la órbita en su pared externa. Nos ven ustedes estudiando fracturas frontales y cigomáticas, hemos visto las lesiones de las paredes orbitarias superiores y externas. Hoy quiero mencionarles la típica fractura por estallido de la órbita, que se ha de producir en el piso orbitario. Aquí es el piso orbitario el que va a sufrir ese trauma y va a presentarnos esa fractura. Piso orbitario que está en relación, ¿no es verdad?, también con la apófisis orbitaria del palatino, como vamos a ver más adelante. En esta imagen de transiluminación de un cráneo articulado, noten ustedes la hiperclaridad que tenemos en la región orbitaria. ¿Eso qué significa? Que son, ¿no es verdad?, zonas demasiado débiles. Los huesos son demasiado débiles. Yo comparo al piso orbitario y a ese sector específico que se nos va a romper con la cáscara de un huevo. De tal forma, entonces, que no es para nada difícil fracturar el piso orbitario. Y noten cuál es el punto más débil del esqueleto facial. Este pequeño triángulo que tenemos aquí, completamente hiperclaro, casi transparente, diría yo, situado en el piso orbitario en su parte más posterior, y que corresponde a esa apófisis orbitaria del hueso palatino que les he mencionado ya en algunas ocasiones. Ese es el punto débil, ese es el punto que nos va a provocar este estallido de la órbita. Bueno, aquí estamos viendo las dos órbitas desde una visión de dentro del cráneo. Noten ustedes cómo sus paredes internas están también en estrecha relación con este hueso cruciforme naranja que es el etmoides. Nuevamente la órbita se nos está relacionando anatómicamente con huesos de la base del cráneo, etmoides en este caso y esfenoides más atrás. Y aquí en una visión anterior estamos viendo el marco orbitario. Y aquí precisamente vamos a encontrarnos con esa apófisis orbitaria del palatino situada en la parte posterior del piso de la órbita, que es el punto débil que se nos va a romper con este trauma.
En esta fotografía, nuevamente, las relaciones de la órbita con etmoides y con esfenoides. Alas mayores y menores del esfenoides constituyen paredes techo y pared externa de las órbitas. Algo que es trascendental en esta lesión, cosa que no vamos a ver en otras lesiones de fracturas de la capa. El compromiso que sufren las partes blandas y los anexos a la órbita. ¿Cuáles son los anexos de la órbita? El globo ocular, los párpados, los músculos que mueven al globo ocular, ¿no es verdad? Esos elementos también van a sufrir cambios cuando tengamos una fractura. Aquí les quiero mostrar lo que ocurre con los dos párpados, párpado superior, párpado inferior. Ambos párpados están unidos entre sí a través de este tendón fibroso que se va a insertar uno en la pared externa y el otro en la pared interna de la órbita para darle sujeción. Y noten lo siguiente, esta línea horizontal que corresponde a la línea de oclusión de los dos párpados. Cuando tu párpado superior y tu párpado inferior se ocluyen cerrándote el ojo, vas a presentar esta línea horizontal. Eso llamamos una apertura palpebral horizontal. Cuando sufrimos o el paciente sufre una fractura del piso orbitario o de alguna de las otras paredes de la órbita, esta posición normal de la apertura palpebral cambia de forma y se vuelve de horizontal, que es ahora en la normalidad, se vuelve semi-vertical. Vale decir, se transforma en una posición antimongólica palpebral. Así se llama. Entonces, después de un trauma de órbita, tu paciente presenta una posición antimongólica palpebral, lo que significa una semiverticalidad de esa apertura, tiene fractura orbital. ¿Por qué ocurre eso? Varios factores. El estallido del piso de la órbita en su fractura hace que el globo descienda y eso modifica los puntos de inserción de los párpados. Si aquí en esta sutura que es la articulación frontocigomática hubiese una fractura, si aquí hubiese, por ejemplo, una fractura, este fragmento va a descender por la gravedad. Entonces, este fragmento junto con la inserción del canto también descenderá y nuestra apertura se tornará semi-vertical. Vamos a ver fotografías de eso. Ojo, la posición antimongólica palpebral suele a veces, en algunos casos sindrómicos de malformaciones faciales, suele ser congénita. Aquí lo que estamos estudiando es una posición antimongólica de origen traumático. Eso es lo diferente. También es importante para entender esta fractura conocer qué contiene la órbita. Globo ocular, músculos que le permiten dar los movimientos al globo ocular, grasa periocular, tejido adiposo que permite los movimientos del globo dentro de la órbita. Bueno, hay una relación importante. Fíjense el piso de la órbita. ¿Qué hay debajo del piso de la órbita? Cuando se nos rompe el piso orbitario, los fragmentos de la fractura, los fragmentos óseos fruto de la fractura, caen al seno maxilar y lo llenan, junto con sangre, fruto de la fractura, probablemente con grasa periorbitaria, caen dentro del seno, y naturalmente, si el piso se ha hundido, el globo también desciende. No llega a entrarse al seno porque no cabe, pero desciende. Y al descender el globo ocular hacia el piso roto, estos músculos inferiores que ustedes ven aquí, el oblicuo inferior, el recto inferior, que son los que dan los movimientos al globo,
quedan enganchados en los rasgos de la fractura. Se traban aquí, porque ha descendido el globo. Es lógico, tú estás andando, se te hunde el piso, te caes abajo, ¿ve? Hundes. Lo mismo aquí. Eso ocurrió con el globo y junto a él sus músculos se enganchan en los rasgos de la fractura. Y eso ha de provocar este enganchamiento, ese trabamiento de los músculos del globo ocular, los inferiores, ha de provocar la inamovilidad del globo ocular. Tú haces un experimento, agarras un bolígrafo, el paciente mire el bolígrafo sin mover la cabeza y se lo mueves de arriba a abajo y vas a ver cómo el ojo sano mueve el globo ocular sin problema y no así el fracturado. Inamovilidad del globo ocular por este factor de fractura y de descenso que sufre nuestro globo ocular. También es necesario que conozcan que en la parte blanda, muscular y cutánea de la región facial hay un sinnúmero de arteriolas y de vénulas, ¿no es verdad?, que están distribuidas multidireccionalmente, en muchos vasos arteriales y venosos en la región orbicular, y también ramos nerviosos provenientes del facial, nervo y motor. Entonces, una lesión traumática en esta región produce bastante sangramiento y sangre que se ha de embeber dentro de las partes blandas, provocándonos una equimosis, provocándonos quemosis conjuntival y a lo mejor también, y ese es el problema, se nos va a meter detrás del globo ocular en la cámara retrovulvar, como vamos a ver en algunas imágenes. Bueno, con esos principios de relaciones anatómicas y de explicación que les he dado, prácticamente podemos ya básicamente incluso diagnosticar la fractura. Pero vayamos por pasos. Estas fracturas del estallido del piso de la órbita, a ellas nos estamos refiriendo, porque las del techo y las de la pared externa ya las hemos visto, se llaman fracturas en blowout, es un término inglés, o fracturas en estallido, estalla el piso orbital. Son lesiones causadas por traumatismos de acción directa. Tú quieres romper el piso orbitario, pues tienes que golpearle la órbita. No hay posibilidad de otro tipo de agresión. Son lesiones que afectan más a hombres que mujeres en proporciones 2:1. Accidentes vehiculares de tráfico y agresiones físicas son las causas más preponderantes. Y el perfil del paciente que sufre esta lesión generalmente es un varón en la edad media de su vida. Ahí está el grueso de los pacientes que tienen este tipo de lesiones. Paciente varón, por lo general, en una edad media de la vida entre los 25 y los 40 años. Estos son datos estadísticos que los hemos sacado del Hospital Santa Bárbara y coincidentes con la bibliografía que existe. En lugar de leer y de ver esta placa, vamos a analizar esta imagen. ¿Cuál es la biomecánica de la fractura? ¿Qué pasa con el trauma que recibes en tu órbita para que todo esto se produzca? Tomemos como ejemplo este balón, un balón de tenis que impacta contra la región orbital. Al producirse el impacto, este globo ocular, cuando recibe el golpe, es violentamente impulsado hasta atrás. El impacto lo mueve al globo ocular con violencia al fondo de la cavidad orbitaria. Eso genera automáticamente un aumento de la presión intraorbitaria, ese movimiento violento. Ese aumento de la presión intraorbitaria por el movimiento de retroceso del globo genera el estallido de ese punto débil que hemos mencionado, que está en el piso de la órbita y que corresponde a la apófisis orbitaria del palato. Ahí se fractura por ese aumento de presión. Y la fractura se irradia a todito el piso. Y todo el piso se fragmenta. Y los fragmentos óseos se caen inmediatamente abajo al seno maxilar, a ese espacio vacío.
junto con grasa periorbitaria, junto con el globo ocular que se cae, se le hundió el piso, se cae el globo. Entonces, ojo, pregunta de examen. ¿Qué movimiento realiza el globo ocular tras el trauma? Movimiento de retroceso o impactación y de descenso hacia el foco del párpado. Desciende el globo ocular y sus músculos inferiores quedan enganchados, atrapados en los rasgos fracturarios, generándonos la inamovilidad del globo ocular. 3 cosas tengo que aclararles. Este movimiento de retroceso del globo ocular por el impacto arrastra tras de sí al párpado superior. El globo que se ha ido atrás por el golpe se va con su párpado al fondo, generándonos aquí un aumento del tamaño del surco palpebral superior. Un otro signo clínico que lo vas a ver al ver esta lesión. Otro elemento importante. El movimiento de retroceso del globo por el impacto y de descenso del globo por el estallido del piso, retroceso y descenso, nos está generando cambios en los ejes visuales. Entonces, el paciente que ha sufrido esta lesión, por este ojo, por este globo ocular, va a tener una visión doble que se llama diplopía. La diplopía traumática por estallido del piso orbitario se produce por el retroceso y descenso del globo ocular fruto del impacto. Hay otro tipo de diplopía que seguramente con el doctor Guerra van a ver en oftalmología, que es el referido a las diplopías centrales. Esa es otra cosa. Este es de origen traumático, visión doble. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Primero retroceso y descenso. Hundimiento del globo ocular, que se llama enoftalmos, ojo hundido, párpado superior también hundido y aumentado en su surco palpebral, descenso del globo ocular, además de hundido está descendido, diplopía. Miren ustedes cuán rica es la inspección en este caso. Ahora, aquí quiero hacerles una aclaración básica. Para que todo esto se produzca, este agente que traumatiza y produce la fractura necesariamente tiene que ser el agente de mayor tamaño que el globo. Este balón, un puño, una piedra, un palo. ¿Qué ocurriría si la gente fuera un perdigón más pequeñito que el globo? En lugar de producir todo este impacto, perforaría el globo ocular. Se nos produciría un trauma perforante del globo ocular, una lesión absolutamente diferente. Para que haya este mecanismo, esta cinemática de fractura, necesariamente el agente causal debe ser de mayor tamaño al globo ocular. Bueno, el diagnóstico está prácticamente hecho. Hemos visto la clínica, hemos visto la inspección. Antecedente traumático fundamental. No existe la posibilidad de fractura espontánea. A la inspección, la distopía oculorbitaria clave. Obviamente, te ha estallado el piso, la órbita se te ha vuelto más grande. La distopía, ya les dije, es la falta de relación de tamaño de la órbita y su contenido, que es el globo. Al estallar el piso, la órbita se agranda, el globo queda suelto ahí dentro. Equimosis, edema, inflamación, hematomas. Es muy posible que existan, ¿no es verdad? En la palpación vas a pillar crépito. No vas a intentar movilizar porque no lo vas a poder hacer. No hay un fragmento que se pueda mover ahí. Y gran dolor. Si hacemos una recapitulación, este tipo de fractura por estallido del piso orbitario presenta enoftalmos. El impacto lo impulsó al globo adentro, se hundió y descendió.
Hay hundimiento del párpado superior, porque fue detrás del globo. Hay la posición antimongólica palpebral, es decir, esa posición semivertical de la unión de los dos párpados. Distopía oculorbitaria, órbita grande, globo en distorsión con su tamaño. Diplopía traumática, visión doble, movimiento de ejes visuales, equimosis en monóculo e inamovilidad muscular. Vale decir, los músculos inferiores se trabaron y ese paciente no mueve su globo ocular. Ahí lo tiene. Paciente potosino que llegó a Sucre después de un accidente vehicular que sufrió cerca de Betanzos al venir a la ciudad, fue evacuado a Potosí. Allá le hicieron simplemente las suturas de las heridas que tenía. Posiblemente el edema que se presentó en la región camufló todo este efecto y unas cuantas semanas después vino a Sucre presentando este aspecto. A ver, analicemos. Posición antimongólica, semiverticalidad de la apertura, compárenla con lo del otro lado. Hundimiento del párpado, compárenlo. Hundimiento del globo en oftalmos y descenso. Inamovilidad del globo ocular. Este ojo sano está mirando a la cámara, este mira para arriba. Si le preguntas ve, te dirá doble. Entonces, no hay dónde perderse. Y la distopía oculorbitaria. Miren, esa órbita es enorme, estallada. ¿Es verdad? Un globo que está ahí adentro como no acorde al tamaño de su continente. Lo propio, y este caso interesante por lo siguiente, una señora de Camiri, traumatizada violentamente años antes, y como habían esos efectos deformantes, la anaplastología, que es una especialidad, empezó a hacerle cada vez prótesis. Esto ya no es el globo ocular original, perdió el globo, esta es una prótesis de vidrio, y cada vez le hacían prótesis más grandes para tratar de revertir los efectos. Imposible. El problema es la fractura, no es el tamaño de la prótesis ni del globo. La ecuación diagnóstica, deforme y dolor, eso está, ya lo hemos hablado. ¿Qué imágenes vamos a pedir? Pues veamos. Batters nos sirve. Mentonazo. ¿Qué vemos? Pecho y los rebordes orbitarios, por supuesto. Es útil. Vayamos a ver un ejemplo que lo hemos visto antes. Comparen este reborde orbitario inferior del lado sano, compárenlo con el del lado afectado, estallado, descendido. Seno maxilar ocupado, fragmentos posiblemente, sangre como fruto de la fractura. Noten ustedes, esto quiero ver. El lado sano, reborde orbitario inferior intacto, aquí con 2 o 3 rasgos fracturarios por el descenso que sufrió. Tomografías, obvio. Y este caso es singular. Y atiéndanme. Les he dicho que normalmente hay enoftalmos en este estallido. Aquí estamos viendo lo contrario. Fíjense, en lugar de la fractura, miren ustedes el reborde globo ocular más alto que el contralateral. Aquí este ojo está salido más bien. ¿Por qué? Porque se metió un coágulo de sangre detrás del globo ocular en la cámara retrovulvar. Ese sangrado masivo a veces se concentra y se colecciona aquí detrás del globo ocular, junto con fragmentos de hueso que nos están lesionando y tocando el nervio óptico. Esto es de urgencia. Tú detectas un hematoma retrovulvar y tienes que drenarlo ya no más, porque la presión del hematoma, la fibrosis del hematoma, te va a destruir el nervio óptico y vas a acabar con un paciente ciego. El tratamiento, naturalmente, la urgencia. Vías aéreas, hemorragia, shock, ya sabemos. Ese paciente
sufre porque lastimosamente puede ser que no esté respirando, que esté sangrando y que esté inconsciente. Son pacientes que generalmente se van o son transferidos a terapia intensiva, donde los van a controlar en estos aspectos. Y en la parte que corresponde, es lo que siempre les digo, no es emergencia la fractura, el problema está en el trauma, que es el que cobra la vida del paciente. El tratamiento definitivo es quirúrgico. No puedes usar elementos de osteosíntesis. No hay pues posibilidad de esos pequeños trocitos de hueso que tienen el grosor de una cáscara de huevo, puedas volverlos a armar, pegar y volver a reconstruir el piso. Entonces, ¿qué hacemos? Prótesis de siliconas, de silastic, mallas de titanio, que son los que van a reemplazar el piso orbital. Es decir, elementos aloplásticos o metálicos que sean los que vayan a reemplazar el piso destruido. La reducción puedes hacerla inmediata o también tardíamente, no hay problema. La señora esa de Camil se operó casi un año después del mismo, el paciente Potosí unas cuantas semanas después. Por tanto, no hay inconveniente en que sea inmediata o tardía y obviamente quirúrgica. No hay inmovilización porque son prótesis las que se colocan. Vías de abordaje para el piso orbitario, esta palpebral, cuidando de no llegar a los puntos de los pulmones y en el lado interno muchísimo cuidado con la vía lagrimal. El punctum que está en el párpado inferior, la vía lagrimal no debe ser incluida en la incisión porque le vas a dejar una sección de la vía lagrimal y una epífora permanente. Ahí tiene. Incisión en el reborde del párpado inferior, se liberó la piel que está con la escerina sostenida, la pinza nos está sosteniendo el músculo orbicular inferior, aquí vemos el reborde orbitario completamente lesionado, estas líneas blancas, ¿te ven algo? ¿Qué hacemos? Levantamos el globo ocular con un separador, metemos una cánula de aspiración por el espacio roto del piso y aspiramos todo el contenido que está coleccionado en el seno maxilar. Limpieza primero. Y a continuación, con el globo ocular levantado, hacemos y colocamos la prótesis que reemplaza al piso, bien sea de plástico, de goma o una malla de titanio. Suturamos, nos queda este efecto, con las tiritas de Steri-Strip que nos ayudan a la cicatrización y a contener las incisiones. Este es el caso de la paciente antes de la cirugía. Hicimos la reversión, el resultado final. ¿Qué hemos hecho? Reparar la fractura. El problema no es el tamaño del globo, es la fractura. Y si ustedes se fijan, aquí ven una tenue línea blanca que corresponde al lugar de la incisión por donde abordamos, ¿no es verdad?, el foco de fractura. No sé si lo logran ver. Es una pequeñita línea blanca, suave, tenue, que está ahí presente. En este otro paciente se hizo exactamente lo mismo. Nos quedan 10 minutos. La foto está invertida, es este lado corregido. No hemos obtenido un resultado como en el anterior porque hay una serie de cicatrices retráctiles que nos están distorsionando al párpado inferior. Complicaciones inmediatas, los hematomas, las hemorragias, les he dicho, el hematoma es urgente su drenado, sobre todo si es retrolumbar. Infecciones pueden producirse, abscesos orbitales son terribles, hay que usar antibióticos de amplio espectro profilácticamente. También puede haber rechazo a la prótesis, lo cual nos obliga a su retiro y a su recambio. Y de las complicaciones tardías, el mayor problema es la ceguera. Suelen ser pacientes que pierden la vista, suele haber diplopía permanente, has reducido mal, no has medido bien la reducción y permanece el trabamiento. Mala oclusión dentaria no existe, no la vamos a tomar en cuenta. Eso es lo que quería mostrarles hoy en la tarde sobre estas fracturas, ¿no es verdad?, del piso de la órbita. No sé si, chicos, tienen ustedes alguna pregunta, alguna curiosidad, podemos perfectamente todavía, nos quedan unos 8 minutos, poder resolverlo.